Vaya abriendo su Biblia, si me hace favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, y como usted verá el título ahí en esta noche, bueno, estaba hace un momento en la pantalla, ¿verdad? El título es Toma tu lecho y anda, ¿sí? Entonces, ahí, me faltó añadirle una palabra al principio, ¿verdad? Para el título que fuera completo es levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Eso sería realmente el lema completo de acuerdo a la enseñanza. Y bien, mire, vaya conmigo a Juan capítulo 5, verso 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Vamos a leer ahí. Juan escogió determinados eventos del ministerio de Jesús para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y de esta forma las personas lleguen a creer en Él y tengan vida eterna. Como primer paso vimos el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino, y el enfoque no estaba en el milagro, sino en que a través de esta señal se revelaba la gloria de Jesús. Luego vimos la purificación del templo en Jerusalén, donde el enfoque estaba en la identidad de Jesús. Él respondió prediciendo su propia muerte y resurrección, lo que sería mayor señal en todo su ministerio de que Él era el Hijo de Dios. También vimos la conversión de Jesús, ¿verdad? Con Nicodemo, ¿verdad? Ahí, y otra vez el énfasis estaba en la identidad de Jesús como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, y también en su papel de Salvador para el que fue enviado. En Juan 3:22, no lo busque, nada más le estoy dando una introducción. En Juan 3:22 al verso 36 encontramos otro relato de Juan el Bautista, ¿verdad? En este Juan insistió que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y dijo que Jesús había venido para testificar acerca de Dios y la salvación, pero que casi nadie lo recibía en fe, ¿verdad? En Juan 4, verso 1, vemos la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Vemos el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana en un pozo en Samaria. Otra vez, el énfasis estaba en identificar a Jesús como el Mesías, también llamado el Cristo. Jesús retó su manera de pensar en esta mujer y la llamó a que encontrara en él la vida y la realidad de Dios que ella siempre había anhelado. Y muchos samaritanos respondieron a su enseñanza creyendo en Jesús. Finalmente, ¿verdad? En Juan 4:43, ahí Juan registró una segunda señal milagrosa de Jesús. Como la primera señal, esta también tuvo lugar en Caná, pero esta vez Jesús sanó a un niño sin ni siquiera tocarlo, verlo. Y no es sorpresa que el énfasis en esta historia es sobre el hecho de que el milagro tenía la intención de validar la autoridad de Jesús, y esto lleva a la fe a aquellos que atestiguaron esto. No sabemos, como dice el verso 1, no sabemos qué fiesta era, pero probablemente era una de las fiestas principales donde había concurrencia de mucha gente. Estas fiestas podrían haber sido la de la Pascua, la de los tabernáculos o la de el Pentecostés. No tiene mayor relevancia, ¿verdad? Era una fiesta. Jesús subió a Jerusalén, y dice el verso 2, vaya conmigo, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Jerusalén tenía 12 puertas por las cuales se podía entrar a la ciudad. Una de las puertas era conocida como la puerta de las ovejas, y era llamada así porque a través de esa puerta entraban las ovejitas, ¿verdad?, que iban a ser sacrificadas para el perdón del pueblo, y tenían que pasar por esa puerta para ser lavadas. Ahí en Nehemías, no lo busquen, Nehemías, verso 3, capítulo 3, dice
dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Esto viene desde los tiempos de Nehemías, ¿verdad? Y cerca de esta puerta, de la que estamos hablando de las ovejas, estaba el estanque de Betesda. El significado de Betesda en hebreo es casa de misericordia. Así, este es el significado, casa de misericordia. Y este se usaba originalmente para un baño de purificación. Las personas, antes de entrar al templo, tenían que cumplir un ritual de purificación. Tenían que lavarse sus manos, sus pies, quitarse el polvo. No podían entrar sucios, no podían entrar. Pero este lugar terminó siendo un lugar donde estaban los más despreciados de la sociedad. Y este estanque tenía 5 pórticos. Y dice el verso 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Fíjese para qué, cuál fue la idea del estanque de Betesda. O sea, originalmente la idea original de este estanque era para un baño de purificación. Para un baño de purificación. ¿Por qué? Por todo lo que ya dijimos, que las personas tenían que, para entrar al templo, tenían que cumplir ese ritual de purificación y todo ese tipo de cosas. Y bueno, algo sucedió allí, que la gente comenzó a congregarse o a acercarse o estar ahí en ese estanque, ¿verdad? Como lo vemos en los tiempos actuales. No sé cuántos, bueno, algunos son muy jóvenes, pero allá por los años, ¿qué serían? 70s, 80s, más o menos, se comenzó a hablar de una famosa agua. ¿La famosa agua de quién? Del Tlacote, ¿verdad? Que toda la gente iba a llenar sus garrafones, a llenar sus botellas o todo lo que pudieran, que porque esa agua era milagrosa. Alguien por ahí ha de haber comentado algo, no, fíjate que tomé el agua del Tlacote y me sanó. Ah, sí, pues vamos, órale. Y ahí se comenzó la gente a remolinar y eran filas y filas y filas, ¿verdad? De gente estando ahí. Y lo seguimos viendo, por ejemplo, en los pueblos o en los lugares así, en la religión tradicional, todavía sigue siendo cuestiones de que si tú vas a determinado lugar, ¿verdad? Allí tú vas a encontrar la sanidad, ¿no? Llámese, por ejemplo, tantas y tantos movimientos que existen, ¿verdad? Y que conocemos, ¿verdad? Que en Talpa, que en allá en Fresnillo, hay cantidad de lugares que la gente ha hecho de esa manera, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Para que usted tenga más o menos una idea de cómo se desvirtuó un poco esta cuestión del estanque de Betesda. El estanque nada más era para una purificación, que la gente tenía que pasar por el estanque para poder entrar al templo. Era un ritual que se exigía para poder entrar al templo. Entonces, pero bueno, en algún momento se desvirtuó esa parte, ¿verdad? Y bueno, comenzaron a congregar, bueno, yo digo a congregarse, pues bueno, acercarse o a juntarse, los enfermos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, y comenzaron a esperar el movimiento del agua. Porque dice el verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso dice el verso 4. En estos 5 pórticos que tenía el estanque de Betesda había una multitud de personas inválidas de toda clase, particularmente ciegos, cojos y paralíticos. Pero mire, ahora con todas las herramientas que se tienen para estudiar las Escrituras,
bueno, pues cada vez hay más formas de poder escudriñar y estudiar, ¿verdad? La Escritura, y bueno, cada vez nos van abriendo un panorama, ¿verdad? Sin que se pierda el contexto principal de la palabra de Dios. O sea, lo que han estudiado y eso, pues a veces son pequeñas correcciones, pero que no tocan nada, absolutamente nada del contexto principal de la palabra de Dios, nada. Y en la parte del verso 3, ¿verdad? Y el verso 4 de este pasaje, fíjese que no están escritos en ninguno de los manuscritos más antiguos que fueron encontrados en el siglo XX. Y algunos dicen que fue omitido porque se mencionaba una actividad fantasiosa del ángel. También debemos mencionar que probablemente esta porción, si aparecía en los manuscritos que fueron la fuente bíblica para escribir la versión Reina Valera. Si usted tiene una versión de Reina Valera ahí en su mano, usted va a encontrar el verso 3 y el verso 4. Pero si usted tiene una versión de nueva versión internacional o la palabra de Dios para todos, no aparece el verso 4 en Juan capítulo 5. No aparece el verso 4. Nada más aparece el número y pegadito el número 5. O sea, no aparece ya. Porque son versiones más modernas, ¿verdad? Que han tomado, ¿verdad? De los escritos que se han revisado y han omitido esa parte de allí, pero le repito, sin que se toque nada absolutamente del contexto más importante de la Biblia. Nada. Son correcciones que no tienen, es más, que no nos afectan para nada. Si usted ve el versículo 4, ¿verdad? No tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver. O sea, y se ha omitido en algunas versiones modernas, se ha omitido este versículo 4. Entonces, pero es por eso. Ahora, aparece en la versión de la Reina Valera, ¿verdad? Tomemos en cuenta que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no contaban con los manuscritos más antiguos porque recién fueron encontrados en el siglo XX. Y ellos tradujeron la Biblia, ¿verdad?, al español en los años 1500, con los manuscritos que hasta ese momento se encontraron. Recordemos que el texto original se perdió y habían copias de los escritos y eran los escribas los copistas. Otra cosa que se cree es que probablemente algún escriba copió una nota que estaba en el margen y otros escribas no lo hicieron. Pero lo más probable es que no fueron parte del texto. Y como este tipo ahí de situaciones, ¿verdad? Le digo, ahí van a estar, pero no afectan en nada la doctrina ni el cuerpo del mensaje bíblico. No afecta al contexto del pasaje, nada. Si usted lee la versión Palabra de Dios para Todos, usted lee el pasaje y no afecta en nada. Se dice que era una creencia que tenía la gente en ese entonces, que al sumergirse primero a esas aguas quedaba sano. Verdaderamente era un ángel de Dios que venía a sanar al enfermo cuando tocara el agua, o era otro tipo de ángel, ¿verdad? Otra pregunta que surge es que la gracia divina de Dios dependía de las habilidades del enfermo más fuerte. Nada más imagínese usted este pasaje. Haga de cuenta que el Señor nos dice ahorita, ¿saben qué? El que llegue primero aquí adelante, ese va a ser sanado. ¿Se imagina a Dios con esas cosas y la persona que está enferma o una persona ya de 80, 90 años que está sentada en la parte de arriba y que a lo mejor ya no puede mover sus piernas con la misma fuerza de alguien de 16, de 14 años, ¿verdad? Y que viene arrastrando los pies? Entonces ya cuando llegó, pues ya se acabó el tiempo de la sanación. Oye, y yo, pues ni modo, no alcanzaste. Ven mañana para ver si mañana alcanzas. ¿Se imaginan? Yo no creo en un Dios así. Para nada.
O sea, imagínense o el que está enfermo, alguien que está en una silla de ruedas, ¿verdad? Que no puede moverse por sí solo, y le decimos, el que llegue primero aquí, ese va a ser el ganador, ese se va a llevar la sanidad. Pues no se concibe ese pensamiento. Entonces, es por eso le digo, es una pregunta de que entonces la gracia divina de Dios dependía de las habilidades del enfermo más fuerte. Imagine esta escena y piensa en el grupo de personas que estaban ahí. Por ejemplo, el ciego no ve, ¿cómo podría saber cuando se agitó el agua para bajar y tocar esa agua? ¿Y qué me dice del paralítico que no podía moverse? ¿Cómo podría llegar a tocar el agua? Había un grupo de personas que tenían menos probabilidades de ser sanos. Pero cuando leemos este pasaje de Juan capítulo 5, el foco principal no está en el ángel, sino en Jesús. Está en Jesús. Juan quiere demostrar que Jesús es el Cristo. Por eso está esta historia aquí plasmada en la Biblia. Jesús quiere mostrarse como el Hijo de Dios, que puede hacer mucho más que solo sanar tu enfermedad. Eso es el Hijo de Dios. Uy, yo pensé que se iba a poner contento. Le voy a repetir. Jesús quiere mostrarse como el Hijo de Dios, que puede hacer mucho más que solo sanar tu enfermedad. Bueno, ya está calentando poquita la cosa. Este lugar era un lugar bastante triste. Era un lugar, imagínese, nada más usted imagínese el lugar, que usted entra y ve ahí pues el enfermo, ¿verdad? Usted va pasando y ve al paralítico que tiene 38 años ahí, ¿verdad? Y imagínese cómo estaba su camilla o su lecho, o ve a la persona que está cieguita, que está ahí esperando, o sea, todo eso. Hace muchos años, le estoy hablando allá por el año 70, o sea, hace muchos años, 52 años hace. Yo no conocía de Dios. Yo me juntaba con algunos amigos, todos ellos eran familias de Zacatecas. Ellos vinieron a vivir de Fresnillo, Zacatecas, se vinieron a vivir aquí a Guadalajara. Y eran personas creyentes en su religión. Entonces, para los tiempos de septiembre, es el tiempo de la feria en Zacatecas. Entonces ellos decían, vamos a ir a Zacatecas. Ellos tenían una casa allá en donde llegábamos, tenían familiares, y entonces llegábamos y bueno, pues eran los días de fiesta en el pueblo, en la ciudad de Zacatecas, se armaba la banda y el festejo y toda la cosa. Pero dentro de todos esos días, había un día que se tenía que apartar ese día para ir caminando de Fresnillo a un lugar que se llama Platero, en donde pues ahí está una imagen que pues la gente le tiene mucho fervor, ¿verdad? Y bueno, pues la gente va pues buscando esa sanidad y buscando el favor de esa imagen para muchos milagros. Entonces, cuando nos fuimos caminando, son como 10 kilómetros de Fresnillo a Platero, y nos fuimos caminando porque es parte del proceso, es parte de la manda que te tienes que ir caminando para que llegues allá y bueno, pues le dobles la manita, ¿verdad? Y te concedan el milagro, ¿no? Ese caminito. Pues ándele que llegamos. Entonces llegamos ahí a la capilla, ¿verdad? Ahí. Y entonces estaba muy, era un lugar así, nada agradable, de verdad. Yo lo recuerdo, y entramos a uno de los cuartos o de los lugares que tenían ahí, y estaba lleno, pero lleno de verdad, así literalmente lleno el cuarto de yesos, de yesos de pierna, yesos de brazos, de muletas, de sillas de ruedas, de muchas cosas. Y entonces preguntamos, oye, ¿y todo eso para qué lo necesitan? No,
Esos son los milagros de la gente que ha venido y ha recibido su milagro, ¿verdad? Y dejaban ahí sus yesos y dejaba todo eso. Y era un lugar, le digo, nada agradable. Entonces, fíjese, ahí nada más eran estas cosas y no era nada agradable. Ahora imagínese en este lugar que donde estaba la gente allí, ¿verdad? No sé cuánto tiempo estaría esperando ahí la gente para que el agua se moviera y bueno, esperar a ver si les tocaba el milagro, ¿verdad? Pero era un lugar bastante triste ahí. Era un lugar donde había mucha necesidad. Eran personas sin Cristo y estaban poniendo su esperanza en cosas que no son de Dios, que no son Dios. Pero Jesús mostró compasión y amor al ir a este lugar y se interesó por aquella multitud de enfermos y fue a buscarlos. Estas personas no tenían acceso al templo y las clases religiosas no se interesaban por ellos. Dice el verso 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre había sufrido de una condición paralítica por mucho tiempo y frecuentaba el estanque de Betesda con la esperanza de sanar. ¿Y cuántos lugares habrá visitado para ser sano? Este hombre buscaba una respuesta y se sentía solo. Tal vez te encuentras en esta misma condición. Te sientes solo. Y a lo mejor has estado haciendo una serie de cosas para buscar el favor de Dios, la gracia de Dios, el milagro que necesitas. Y estás aquí. Tal vez te sientes solo, pero yo te quiero decir esta noche, Jesús está contigo. El verso 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Como que este hombre, imagínense, 38 años enfermo. Jesús se le acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Era una, así como dicen por acá los chavos, de bote pronto. Pues era una pregunta que uno dice: pues, ¿qué? Pues claro, ¿no? Claro, definitivamente claro que sí quiero ser sano, ¿no? Entonces, pero ¿qué tenía esa pregunta en especial que Jesús le estaba haciendo a este hombre? ¿Quieres ser sano? Jesús sabe que este hombre estaba enfermo por mucho tiempo, y esto nos enseña algo: que Jesús es Dios y en su omnisciencia sabe la condición de este hombre. Por eso lo que le decía hace rato, no leo todas las peticiones, pero no porque no leí la petición quiere decir que Jesús no sabe lo que está pasando en tu vida. Claro que sabe. Juan capítulo 2, ponga una marca y vaya al capítulo 2 de Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, vaya al capítulo 2, al verso 23. Si usted tiene ahí su Biblia y ve el encabezado, ¿cómo dice? Jesús, ¿qué? ¿Conoce a quién? A todos los hombres. Vea lo que dice el verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a quién? A todos. Y luego el verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otra versión dice: no necesitaba que nadie le informara nada. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Dios sabe perfectamente lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. Dios sabe perfectamente la necesidad que tú tienes. Dios sabe perfectamente.
Jesús sabía la condición en la que se encontraba este hombre. Porque luego algunos por ahí decían, pues ¿cómo supo, de esos que le andan buscando por todas a las cosas, ¿verdad? Y alguien decía, ay, Jesús, ¿cómo supo que este hombre tenía 38 años? Imagínese, ¿cómo supo Jesús? Pues Él lo sabe todo. Él sabe todo de tu vida, todo. Y cuando digo todo, es todo. Él conoce toda tu vida. Es Jesús el que se acerca al paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? Aunque nos pueda parecer extraño, hay muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en su estado. O sea, están para congraciarse, para no perder el que la gente los esté allí, ay no, pobrecito, es que está enfermo, o sea, hay gente que vive así, de esa manera. Hay gente que vive ahí y dice, no, pues a mí me gusta mi estado. ¿Cuántos hay que todavía están atados? Atados al pecado, atados al cigarro, atados al alcohol, atados a la pornografía, atados a tantas cosas, y a lo mejor en alguna ocasión, en algún momento Jesús te ha dicho, ¿verdaderamente quieres ser libre? Pero como tú te sientes a gusto en la posición en la que estás, no le has dado una respuesta y tu vida sigue igual, no ha habido cambios. Esta pregunta no fue en vano la que Jesús le estaba haciendo al paralítico. O sea, porque ¿cuántos hay que a pesar de tantos fracasos en la vida no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Y le dan vueltas y le dan vueltas y le dan vueltas, ¿verdad? Y tú sabes que el único que tiene la respuesta para tu necesidad y para tu situación es Dios. Pero sin embargo, no quieres y le das vuelta y le das vuelta y vas de un lado y vas a otro y agotas una alternativa y agotas otra y agotas otra y agotas otra, pero no vas al lugar directamente. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces sabemos que cuando vamos directamente a Jesús es porque tenemos que comprometernos también, ¿verdad? Tenemos que comprometer nuestra vida a vivir una vida de verdad agradable para Él. Y queremos seguir viviendo atados, enfermos, arrastrando fracasos en la vida, porque no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación. Viven sin poder escapar de su dilema personal, de los problemas y el vacío de su alma, y sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. O sea, se vuelven cómodos. Se vuelven cómodos. Y por eso Jesús va con este hombre y dice, ¿quieres ser sano? O sea, por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inició la conversación tenía como propósito que aquel hombre manifestara que realmente quería ser sanado. Yo lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Y lo he compartido, que cuando mi esposa era mi novia y me hablaba del evangelio, yo sabía que ella me estaba diciendo la verdad, conforme a la palabra, con la Biblia en la mano me decía, mira lo que dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios, tú no estás enfermo, porque yo siempre me cubría, o mi argumento principal era de que yo estaba enfermo, como a tanta gente le han hecho creer que el alcoholismo es una enfermedad. Y están atados a esa parte y dicen, no, pues es que soy enfermo, es que soy un enfermo. Los neuróticos que van allí a los grupos de neuróticos anónimos, a los drogadictos anónimos, a los alcohólicos anónimos y a todos esos anónimos, todo el mundo sabe quién son, pero son anónimos. Y están atados a un pensamiento que les dicen, estás enfermo. A mí me etiquetaron con eso y yo me la creí.
y justificaba. Entonces yo por eso decía, y seguía tomando y tomando y tomando, y decía, ¿qué hago? Estoy enfermo. Pues ¿qué hago? Estoy enfermo. Yo no pedí nacer así. Hasta que un día mi esposa, ¿verdad? Con la Biblia en la mano me dice, Toño, no le hagas a loco. Tú no estás enfermo. Y yo le decía, sí estoy enfermo. No estás enfermo. Sí estoy enfermo. Tu papá me lo dijo también. Y tu papá es médico. Y me dijo que yo era un enfermo. Y te lo dijo a ti. Este es un enfermo alcohólico. Me dijo, Toño, tú no estás enfermo. Tú estás en pecado. Y me dijo, mira, y me llevó a 1 Corintios capítulo 6, al verso 9, verso 12, del 9 al 12 por ahí, y dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Me dijo, ¿por qué no dice los enfermos de cáncer? ¿Por qué no dicen los diabéticos? ¿Por qué no dicen los que tienen el corazón crecido o que están enfermos del corazón? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué no dice que los enfermos de cáncer no heredarán el reino de Dios? Porque eso es una enfermedad. Pero el alcoholismo no es una enfermedad. ¿Y sabe qué? Yo sabía que ella tenía razón con lo que me estaba diciendo. ¿Me tumbó mi argumento? Sí, me tumbó mi argumento. Pero yo me justificaba y quería seguir enfermo, porque eso me daba libertad de hacer tontería y medio, tomando. Y sabe, hay muchos cristianos que de verdad están atados por una mentira en sus vidas. Y Dios te quiere hacer libre. Te quiere hacer libre. Te quiere sanar moral, física y espiritualmente. Ya no pongas de argumento, ay, es que lo que me hizo, por eso mi amargura ahí, y es que la amargura es lo que me sostiene, y por eso no quiero dejarla, y por eso el enojo, y porque eso es lo que me da fuerza. Estás atado. Y un día, cuando estemos delante de Dios, no va a haber argumentos válidos para sostener nuestra creencia cuando estamos caminando totalmente distinto a lo que la palabra de Dios nos enseña. No hay argumentos para no cambiar tu manera de vivir. No hay argumentos para no cambiar tu carácter áspero. No hay argumentos para seguir echando mentiras. No hay argumentos para seguir tomando. No hay argumentos para seguir fumando. Y que vayas con el Señor y digas, Señor, pues es que a mí nadie me dijo, es que a mí yo no pensé que estaba haciendo nada mal. No, espérame. Por eso la palabra nos dice, Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Cuando mi esposa me pone la verdad y me dice, los borrachos no heredarán, esa era la verdad. Pero yo me justificaba. Hasta que un día tengo un encuentro con el Señor y le digo, si es verdad lo que me dicen de ti, que tú puedes hacer que mi vida cambie, aquí estoy. Y casi oía las palabras del Señor que decía, ¿verdaderamente quieres cambiar? Porque cuántas veces vamos y hacemos venimos aquí y a lo mejor hacemos ahí, Señor, perdóname de verdad, ahora sí, Señor, le voy a echar ganas, quiero cambiar, Señor, y de verdad, mira, Señor, sácame de esta, Señor, pero sé que ahora sí le voy a echar ganas, Señor, ayúdame y sácame de este problema en el que estoy metido y ahora sí voy a consagrarme para ti. Y el Señor en su misericordia, en su bondad, te saca adelante y al rato se te olvida y vas por el lazo
y te vuelves a atar. Por eso la pregunta que Jesús tenía para este paralítico no era en vano. ¿Quieres ser sano? Tenía como propósito que aquel hombre manifestara que realmente quería ser sanado. Ve lo que dice, regresa al capítulo 5 y ve lo que dice el verso 7, por favor, conmigo. Le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Miren, este hombre, hay una combinación de esperanza con desesperanza. Tenía esperanza o nunca hubiera ido al estanque de Betesda. Esa era una esperanza que él tenía, por eso iba al tanque de Betesda. Sin embargo, una vez que este hombre, el paralítico, llegaba ahí al estanque de Betesda, tenía poca esperanza de ser el favorecido que ganara sanidad ese día. Entonces, por eso le digo, había una combinación de esperanza con desesperanza. Y así está la vida de muchos cristianos. Dicen: no, ¿sabes qué? Es que necesito ir a la iglesia. Necesito ir a la iglesia de verdad. Y yo sé, la verdad, necesito ir a la iglesia. Y tienen la esperanza de que Dios te hable, de que Dios, de que oremos por los enfermos o por las necesidades, y tú vienes, ¿verdad? Pero cuando llegas a la iglesia, ¿verdad? Allí, y a lo mejor empieza a ver, y no crees. Y no crees que Dios pueda hacer algo en tu vida. ¿No crees? ¿Qué pasa? ¿Se te olvida? Nadie ayudó jamás a este paralítico que, debido a su aflicción física, apenas podía moverse. Había falta de solidaridad, ¿verdad? Cada uno está ocupado en sus propios intereses sin importarle los demás. Nunca pudo actuar con suficiente rapidez. Siempre antes de que él llegara, otro ya se había metido en el estanque. Frente a nuestra propia debilidad y la incapacidad de otros para ayudarnos, déjame decirte que Cristo se interesa por nosotros y viene a dar su vida por nosotros. Y Pablo lo resumió en este versículo, mire, de una forma bonito en el Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, por favor. Y vamos a regresar ahí a Juan, nomás póngale ahí Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos 5, 6, por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuántos de aquí éramos impíos? ¿Cuántos de aquí éramos débiles? Débiles en la carne, débiles en todas las cosas, en el pecado, todos, ¿no? Dice: cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Regrese a Juan, por favor. Regrese a Juan. Y vean el versículo 8, cómo el Señor le pone humanamente, el Señor Jesús le dice a este hombre, le pone 3 retos, les repito, humanamente estoy hablando, le pone 3 retos humanamente. Levántate, toma tu lecho y anda. Pregunta: ¿el paralítico podía haberlo hecho? ¿Podía haberlo hecho? ¿Sí o no? ¿No? ¿Humanamente? No. Jesús se dirigió al paralítico para mostrarle que no todo estaba perdido, porque Jesús tenía el poder de sanarle con una sola palabra.
y no era necesario esperar que el ángel agitara el agua para ser sano. Jesús le mandó 3 cosas que eran imposibles para este hombre que estaba paralítico. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esta orden era un desafío para este hombre porque él estaba incapacitado para hacer esto. Pero el hombre, ¿qué hizo el hombre? Confió en Jesús. Confió en Jesús y obedeció. O sea, este hombre confió en Jesús y obedeció lo que el Señor le mandaba. Pero ahí está el poder de Dios, está su palabra. Y fue Jesús quien obró el milagro. Jesús es la fuente de salvación para este paralítico. Ahora te pregunto, tú y yo, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? Lo que ocurrió con el paralítico también es nuestra realidad, porque un día estábamos perdidos en nuestra miseria, pero un día vino Jesús a nuestras vidas y nos dio salvación. Y aquí vimos a un Jesús que se interesa por este hombre paralítico. Jesús no desprecia a nadie, Él sabe cuál es nuestra condición y se interesa por nosotros. Verso 9: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Se cumplió lo que Jesús le pidió: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante, fíjese bien, en ningún momento vemos que Jesús le dice: aquí estoy yo, ve y toca el agua, ve y toca el agua para que sea sano. No, vete de rodillas a tal lugar para sanarte. No. Jesús nada más le da una orden: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que el hombre al instante, el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Jesús tiene el poder para restaurar su cuerpo por completo y al instante, y no requirió de ningún otro proceso para curar a este hombre. Jesús no necesita nada para sanar tu vida, solo que tú obedezcas, como lo hizo el paralítico. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre al instante obedeció y fue sanado. Y en esta noche, así es también. Lo único que tú necesitas es creer y obedecer. El hombre respondió en fe, hizo lo que Jesús le dijo. Este hombre no hizo preguntas, él tomó su lecho y caminó. Él no lo cuestionó, dijo: Señor, ¿cómo quieres que me levante? Si me estás viendo, tengo 38 años así, y tú me dices ahora que me levante. En 38 años a lo mejor tengo que volver a aprender a caminar. ¿Cómo voy a poder cargar mi lecho? ¿Cómo voy a poder Este hombre no cuestionó, este hombre obedeció. Y ese es un grave error de muchos cristianos que cuestionan lo que Dios les habla, lo que Dios les dice y lo que Dios te instruye de que hagas. Y todavía a veces Dios te habla y te dice: haz esto. Dices: no, yo creo que no es de Dios. Y le das vueltas y le das vueltas. Y por eso muchos cristianos siguen estando paralíticos, no se mueven del mismo lugar. No se mueven del mismo lugar. Y a lo mejor han pasado 20 años y han pasado 10 años y 30 años y estás en el mismo lugar. Tú dices: ¿qué pasa? Tengo 20 años de cristiano y no veo que mi vida camine. No veo que mi vida camine, no veo que mi vida espiritual progrese. Me siento estancado, me siento en el mismo lugar de hace 20 años que comencé que me acerqué a Dios y lo acepté en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Comencé a tomar clases en el instituto, pero veo que mi vida sigue estancada, sigo estando paralítico y llevo 25 años. Te hace falta lo más importante. Te ha hecho falta obedecer.
te ha hecho falta obedecer y creerle a Dios? ¿Te ha hecho falta obedecer? Si este hombre, cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, y este hombre no lo hubiera hecho, yo te puedo asegurar que Jesús no le hubiera dicho, oye, ¿qué te estoy hablando? Que te levantes, y a lo mejor ahí con fuerza, ¿verdad? Y a lo mejor llevaba a alguien más y le decía a Pedro o a Juan o a alguno, a ver, tú ayúdame a levantarlo, hombre, para que vea que ya puede caminar. Ayúdale a cargar, ándale su lecho para que camine, ándale, da unos pasos ahí. O sea, Jesús no lo forzó. Jesús no lo forzó. Así, no, ahora tienes que caminar. Ya te dije, tienes que caminar. No. Jesús le dio la orden y este hombre obedeció. Y sabes, si este hombre no hubiera obedecido, este hombre hubiera quedado no sé cuántos años más esperando que el agua se moviera. Por eso el principio, la obediencia desata la bendición. La obediencia desata la bendición. Por eso hay muchos cristianos estancados en el mismo lugar, están en el mismo lecho ahí, tirados por años, y se mueve, ¿verdad? Y viene la bendición, y hay un mover, y llega la bendición, y pues la ves pasar, y tú dices, ¿y a mí por qué no me llega la bendición? ¿Y a mí por qué no esto? ¿Y por qué estoy donde mismo? ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios te ha hablado a tu vida, Dios ha hablado a tu vida y no has hecho lo que Dios te ha dicho. Y no has hecho lo que Dios te ha mandado hacer. Y sigues ahí. ¿Y sabes hasta cuándo? Hasta el día que tú quieras. Y bueno, pues esto desató ahí un rollo, ¿verdad? El hombre respondió en fe e hizo lo que Jesús le dijo. Este hombre no hizo preguntas, él tomó su lecho y caminó. Jesús sanó a este hombre en el día de reposo, y los judíos tenían que guardar este día y recordar lo que Dios había hecho. En 6 días Dios hizo su creación y descansó el 7º día, pero de repente aparecen estos judíos. En el verso 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Cuando Juan menciona la palabra judíos, no estaba refiriéndose a todos los judíos, sino a un grupo de los líderes judíos, que serían los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Y ellos eran miembros del establecimiento religioso en Jerusalén. Y este milagro, fíjese qué tremenda la religiosidad. Este milagro debería de alegrar a todos los que conocían de este hombre, el evento que le había acontecido, ¿verdad? A este hombre. Todos deberían de haberse alegrado y decir, oye, qué padre, man, este hombre tenía 38 años y mira, ahí viene caminando y viene cargando su lecho, su camilla, ¿no? Oye, qué padre, mano. Oye, ¿sabes qué? Vamos a darle, de verdad, vamos a recibirlo con un aplauso. No, se enojaron. Este grupo de religiosos criticó lo que había hecho Jesús por ser el día de reposo, y ellos interpretaban que es día de reposo. En el día de reposo no se podía hacer ningún tipo de trabajo, y cuando vieron al paralítico sanado llevando su lecho, consideraron que estaba realizando un tipo de trabajo, y de esta manera estaba quebrantando esta ley. Y esto era una interpretación humana de la ley de Dios. Fíjese, uno de los escritores, ¿verdad?, decía que en los tiempos, los rabís o todos los líderes en el tiempo de Jesús, solemnemente, fíjese, alegaban que un hombre pecaba si cargaba una aguja en su túnica en el día de descanso. Si en la túnica cargaba una aguja, estaba pecando. Incluso alegaban si podía o no llevar su dentadura postiza o su pierna de madera o alguna prótesis que tuviera, porque era pecado. O sea, así
así, con esa mentalidad. Y lo que podemos ver es que estos hombres, es que debajo de su religiosidad externa se escondía la dureza de su corazón. Y no les importó que este hombre estaba sufriendo por estar enfermo 38 años. Y el hombre en el verso 11 les responde y les dice: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Para los líderes religiosos, la sanidad milagrosa pasó a un segundo o tercer plano y querían saber quién había quebrantado la ley. ¿Quién se atrevió a decirte que desobedezcas las reglas del día de reposo? Y esto nos muestra que el legalismo se equivoca por completo al ignorar la esencia de la palabra, creyendo que la espiritualidad se trata de lo que nosotros hacemos para ganarnos el favor del Señor, y la compasión, ¿dónde queda? Ellos estaban cegados, eso es lo que hace el legalismo. Había perdido de vista el evangelio del amor. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado, dice el verso 13, dice, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El paralítico no pudo explicar quién era el que le había sanado. Tal parece que antes de la sanidad este hombre no conocía a Jesús, y Jesús se había apartado inmediatamente después del milagro. Verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Probablemente algunos están enfermos por esto también. El paralítico había sido sanado, pero lo que era más importante era su salvación. Y cuando le menciona estas palabras, Jesús estaba hablando del castigo eterno. Jesús quería que este hombre comprendiese que el pecado tiene consecuencia. El pecado tiene consecuencia mucho más terribles que una dolencia física. ¿A dónde nos lleva esto? A que todos nosotros tendremos que dar cuenta de nuestros hechos. Y aquellos que mueren sin que sus pecados hayan sido perdonados se enfrentarán a la condenación de Dios y a una angustia eterna que de ninguna manera puede ser comparable con la peor de las tragedias que en esta vida presente podemos llegar a imaginar. En Hebreos 9:27, no lo busque, dice: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Por eso Jesús le expone la solución, ¿verdad? Y nos dice la única forma de librarse de aquello que ha descrito como algo peor. Esta solución es el arrepentimiento, y este debe ser genuino y se debe de manifestar en un cambio real en tu vida. Si verdaderamente hay un arrepentimiento, tu vida tiene que ser diferente. Tu vida tiene que ser diferente. Tu vida tiene que ser diferente. Jesús se interesó por aquella multitud enferma y fue a buscarlos. Aunque los líderes religiosos ignoraron sus necesidades espirituales, Jesús lo tenía presente en su corazón. Y en esta noche yo te hago la misma pregunta que Jesús le hizo al paralítico. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? El propósito es que el hombre manifestara que realmente quería ser sanado, y era necesario que tomara una decisión. Y la decisión que tenía que tomar era obedecer a Jesús. ¿Quieres ser sano? Y en ese momento Jesús le dice lo que tiene que hacer.
toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre verdaderamente quería ser sano, porque no cuestionó, no se resistió y decidió, tomó la decisión de obedecer a Jesús. Jesús le mostró que era más poderoso que el ángel y cualquier agua milagrosa. ¿Cómo está tu vida? Probablemente hay algo que te tiene enfermo espiritualmente o atado, y en esta noche Jesús quiere hacerte libre, pero tú tienes que tomar una decisión, obedecerle. Y si hay pecado en tu vida, ir al arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que traer un cambio en tu vida. Cierra tus ojos un momento y tú analiza esta parte de cómo está tu vida. Jesús te hace la pregunta en esta noche: ¿verdaderamente quieres ser sano? ¿Verdaderamente quieres ser libre? Tú analiza un momento, o sea, ¿cómo está tu vida en esta situación? ¿Hay algo en lo que tú sabes que necesitas arrepentirte? Ese es el momento para que tú le digas: Señor, quiero ser libre. Señor, me arrepiento y te pido perdón, Señor. Quiero ser libre de mi amargura, quiero ser libre de esto. A lo mejor el Señor también te dice en esta noche: ¿verdaderamente quieres ser sano? El Señor quiere traer sanidad espiritual y sanidad física a tu vida, pero a lo mejor hay algo. Tu incredulidad ha detenido lo que Dios quiere hacer contigo. Pero hoy es el día. Hoy tú puedes tomar una decisión como este paralítico y creerle. Y yo te digo, si tú quieres ser sano y quieres ser libre, ponte de pie. Si tú quieres ser sano y quieres ser libre, ponte de pie. Pero acuérdate que esto es tomar una decisión, obedecer a Dios, creerle. Él quiere sanarte, Él quiere hacerte libre y lo puede hacer. Pero también Dios es un caballero y respeta tu decisión. Levanta tus manos y si tienes que arrepentirte de verdad, que tienes que pedir perdón, habla con el Señor en este momento y pídele perdón. Y si el Señor habla a tu vida en esta noche de aquello que tienes que dejar, aquello que tienes que cambiar, obedece y tú dile: Señor, quiero ser sano, quiero ser libre, Señor. Y tú dile: Señor, perdóname. Y te creo, Señor, te creo. Y quiero obedecerte, Señor. Habla con Él. Toma este tiempo, habla con Él mientras cantamos. Tú sigue hablando con el Señor. Gracias, Padre.